Una noche ordinaria en el bosque remoto de Arizona se transforma en un encuentro fuera de este mundo. Un destello brillante de luz irrumpe en la oscura noche y cambia la vida de Travis Walton para siempre. La misteriosa desaparición de Travis desata una búsqueda desesperada, llena de sospechas y un profundo misterio. Los testigos enfrentan interrogatorios implacables mientras intentan defender una verdad aparentemente increíble. ¿Una nave extraterrestre auténtica o una elaborada mentira humana? El pueblo de Snowflake nunca volvió a ser el mismo. Después de 5 intensos días, Travis regresa milagrosamente, pero su historia desafía toda lógica conocida. Los impactantes detalles de su experiencia dentro de la nave son tan fascinantes como profundamente aterradores. Los escépticos lo llaman un fraude descarado, pero las pruebas físicas y los polígrafos cuentan otra historia. La famosa película Fuego en el cielo lleva el caso a millones de espectadores, pero no todo es como lo recuerdas. Décadas después, Travis Walton sigue siendo un símbolo universal de lo inexplicable y un testigo eterno del misterio. Era el 5 de noviembre de 1975, un día que comenzó como cualquier otro para Travis Walton y su equipo de trabajadores forestales en Snowflake, Arizona. La rutina era familiar. Largas horas de arduo trabajo en la densa floresta nacional Apache Sitgreaves, donde las motosierras rompían el silencio natural, mientras los hombres talaban árboles para cumplir con los plazos del contrato. Travis, de 22 años, era uno de los más jóvenes del grupo, conocido por su actitud aventurera y su naturaleza curiosa. Al caer la tarde, el equipo recogió sus herramientas y subió a la camioneta dirigida por Mike Rogers, el líder del grupo y amigo cercano de Travis. En el camino de regreso al pueblo, las conversaciones ligeras y las bromas llenaban el aire, creando una atmósfera relajada después de un día de trabajo duro. Sin embargo, lo que debía ser un trayecto tranquilo, pronto se convirtió en un evento que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mientras conducían por un sendero rodeado de árboles, una luz brillante apareció repentinamente entre las copas del bosque. Al principio, los hombres pensaron que era un incendio forestal, un peligro común en la región. Sin embargo, cuanto más se acercaban, más evidente se hacía que aquella luz no tenía nada de natural. Emitía un brillo constante, casi hipnótico, acompañado de un zumbido grave que resonaba en el aire. La curiosidad se mezcló con el miedo, y Mike decidió detener la camioneta. Frente a ellos, un objeto flotaba a unos pocos metros sobre el suelo. Su forma era inconfundible, un disco metálico que reflejaba la luz de manera casi surrealista. Travis, incapaz de contener su fascinación, saltó de la camioneta antes de que alguien pudiera detenerlo. «Travis, vuelve», le gritaban sus compañeros, pero él no escuchaba. Avanzó hacia el objeto con pasos cautelosos, sus ojos fijos en aquel fenómeno inexplicable. La energía en el aire parecía intensificarse a cada paso que daba. De repente, un rayo de luz azulada emanó del disco, impactando directamente en Travis. El joven salió despedido hacia atrás, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado con una potencia descomunal. El grupo observaba con horror desde la camioneta. «¡Lo mataron!», gritó uno de ellos, mientras otro arrancaba el vehículo y huía en un acto reflejo de puro pánico. La camioneta avanzaba a toda velocidad por el camino forestal. Los hombres no podían dejar de discutir, intentando procesar lo que habían visto. Habían presenciado un asesinato. ¿Era aquello siquiera humano? Finalmente, después de varios minutos, el sentimiento de culpa los venció. Decidieron regresar al lugar, esperando encontrar a Travis herido, o, en el peor de los casos, su cuerpo. Sin embargo, cuando llegaron, no había rastro alguno de él. El objeto también había desaparecido, dejando solo un silencio aterrador. El regreso al pueblo fue sombrío. Decidieron informar a las autoridades, pero su historia fue recibida con escepticismo. ¿Un ovni? ¿Un rayo de luz que había desintegrado a su amigo? Para los oficiales,
era más plausible pensar en un altercado que había terminado mal. Así comenzó una investigación que pondría a prueba la credibilidad del grupo y convertiría este incidente en uno de los mayores misterios de la historia moderna. Para los amigos de Travis, aquella noche no solo marcó la desaparición de un compañero, sino el inicio de una serie de interrogantes que los perseguirían para siempre. ¿Qué era aquel objeto? ¿Por qué había atacado a Travis? Y sobre todo, ¿dónde estaba ahora? La Floresta Nacional Apache Sitgreaves, en el corazón de Arizona, siempre había sido un lugar lleno de misterios. Con su vasta extensión de pinos imponentes y sombras interminables, era fácil perderse en su inmensidad. Para Travis Walton y sus 6 compañeros de trabajo, esa noche en particular, el bosque se convirtió en el escenario de un evento que desafiaría toda lógica. Después de detenerse abruptamente por la luz inusual que habían visto entre los árboles, los hombres intentaron encontrar una explicación razonable. Desde la camioneta, observaron con asombro el extraño resplandor que parecía provenir de una fuente fija. ¿Qué demonios es eso?, murmuró uno de ellos, mientras el conductor, Mike Rogers, trataba de mantener la calma. La luz no solo era brillante, sino que tenía un aura casi irreal, como si perteneciera a otro mundo. Cuando Travis salió del vehículo, sus compañeros lo miraron con incredulidad. Nadie podía entender por qué se arriesgaba de esa manera. El joven avanzó lentamente hacia la fuente de la luz, cada paso aumentando la tensión entre los hombres que lo observaban desde la distancia. «Travis, vuelve, no te acerques más», gritaban, pero él no se detuvo. La curiosidad que lo impulsaba era más fuerte que el miedo. Finalmente, Travis llegó lo suficientemente cerca como para distinguir los detalles del objeto. Era un disco metálico, suspendido a pocos metros del suelo, tan grande como 2 autos y con una superficie lisa y brillante. Emitía un zumbido constante, casi hipnótico, que resonaba en los árboles cercanos. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía invisible, y un calor extraño lo envolvía. Aunque sentía miedo, la fascinación por lo que veía lo mantenía firme. De repente, el disco comenzó a moverse ligeramente, como si respondiera a la presencia de Travis. Sus compañeros, que observaban todo desde la camioneta, comenzaron a gritar más fuerte, rogándole que regresara. Pero antes de que pudiera reaccionar, un rayo de luz azul se disparó desde la base del objeto, impactándolo directamente en el pecho. El golpe fue tan fuerte que el cuerpo de Travis salió despedido hacia atrás, cayendo al suelo sin moverse. El caos se apoderó de los hombres en la camioneta. Gritaban, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. «¡Está muerto! ¡Lo mataron!», exclamó uno de ellos. Mike, con las manos temblorosas, encendió el motor y aceleró, dejando atrás la escena con la esperanza de ponerse a salvo. Durante el trayecto, los hombres intentaban desesperadamente encontrar una explicación. ¿Qué era esa luz? ¿Qué le había pasado a Travis? Sus mentes estaban llenas de preguntas, pero el miedo los impedía pensar con claridad. Unos minutos después, la culpa comenzó a consumirlos. ¿Habían abandonado a su amigo a merced de algo inexplicable? ¿Y si aún estaba vivo? Decidieron regresar al lugar, esta vez armándose de valor para enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, al llegar, encontraron un silencio absoluto. El disco había desaparecido, y con él, cualquier rastro de Travis. La tierra donde había caído estaba chamuscada, como si algo la hubiera quemado, pero no había señales de vida. La sensación de impotencia los abrumó. No había señales que indicaran qué había sucedido, ni hacia dónde podía haber ido Travis. El bosque, normalmente un lugar de trabajo rutinario, ahora se había transformado en un escenario de terror. La incertidumbre y el miedo los acompañaron mientras regresaban al pueblo, sabiendo que, al compartir su historia, enfrentarían el escepticismo y la incredulidad de todos. La desaparición de Travis Walton desencadenó un torbellino de emociones y dudas entre sus compañeros.
Después de regresar al pueblo esa noche, el grupo decidió informar lo ocurrido a las autoridades locales. Aunque temían no ser tomados en serio, sintieron que no tenían otra opción. En la pequeña estación de policía de Snowflake, el relato de los hombres fue recibido con una mezcla de escepticismo y sorpresa. El sheriff, Blake Davis, escuchó con atención mientras los hombres, visiblemente afectados, contaban lo sucedido en el bosque. «Un ovni», murmuró el sheriff, cruzando los brazos con escepticismo. Para las autoridades, era más lógico pensar que algo había salido mal entre los hombres y que estaban encubriendo un crimen. Sin embargo, la insistencia y el estado emocional del grupo les hizo dudar. ¿Podrían realmente estar diciendo la verdad? Para corroborar su historia, se organizó una búsqueda en la zona donde Travis había desaparecido. Al amanecer, una decena de agentes, voluntarios y lugareños se unieron a la búsqueda. Armados con linternas y perros rastreadores, recorrieron cada rincón del bosque. Los compañeros de Travis señalaron el lugar exacto donde lo habían visto por última vez, pero no había rastro de él ni del misterioso objeto. Solo encontraron el suelo quemado y una extraña quietud que parecía envolver el área. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores comenzaban a esparcirse rápidamente. La historia de un joven desaparecido tras un encuentro con un ovni era demasiado sensacional para mantenerse en secreto. A medida que pasaban los días sin señales de Travis, la desconfianza hacia sus compañeros comenzó a crecer. ¿Era posible que ellos estuvieran ocultando algo? Los interrogatorios por parte de la policía se intensificaron. Cada uno de los hombres fue sometido a preguntas repetitivas, pero sus historias siempre coincidían. Detallaron cómo el disco flotaba, cómo Travis había sido impactado por el rayo de luz y cómo habían huido aterrorizados. Sin embargo, las autoridades no podían descartar la posibilidad de que estuvieran involucrados en su desaparición. Para resolver el creciente escepticismo, se sugirió realizar pruebas de polígrafo a los 6 hombres. Aunque algunos se resistieron inicialmente, todos accedieron con la esperanza de limpiar sus nombres. Las pruebas fueron realizadas por un experto externo conocido por su rigurosidad. Los resultados sorprendieron a todos. 5 de los hombres pasaron la prueba, corroborando que sus relatos eran consistentes y sinceros. Solo uno de ellos obtuvo un resultado inconcluso, posiblemente debido al estrés extremo que estaba experimentando. A pesar de los resultados del polígrafo, el caso seguía dividiendo opiniones en el pueblo. Para algunos, era evidente que algo extraordinario había ocurrido, mientras que otros estaban convencidos de que los hombres habían inventado la historia para encubrir algo más oscuro. Mientras tanto, las familias de los involucrados enfrentaban las consecuencias del escándalo. Se convirtieron en objeto de burlas y desprecio por parte de aquellos que consideraban absurda la idea de un encuentro con un ovni. En medio de la tensión, los medios de comunicación comenzaron a interesarse en la historia. Periódicos locales y reporteros de todo el estado llegaron al pequeño pueblo, buscando entrevistar a los testigos y documentar el caso. Las cámaras y micrófonos intensificaron la presión sobre el grupo, quienes ahora no solo lidiaban con la desaparición de Travis, sino también con el escrutinio público. 5 días después de la desaparición de Travis Walton, la angustia se había apoderado de Snowflake. Mientras los habitantes del pueblo debatían teorías y especulaciones, la policía intensificaba sus esfuerzos, convencida de que sus compañeros sabían más de lo que admitían. Pero cuando la esperanza parecía desvanecerse, una llamada telefónica cambió todo. Esa noche, en la casa de Grant Neff, cuñado de Travis, el teléfono sonó inesperadamente. Al otro lado de la línea, una voz débil y vacilante pronunció palabras que paralizaron a todos. «Soy Travis. Ven por mí». Grant, incrédulo, apenas pudo preguntar dónde estaba antes de que la línea se cortara. Sin perder tiempo, reunió a familiares y amigos para dirigirse al lugar indicado, una cabina telefónica en las afueras del pueblo,
cerca de una estación de servicio abandonada. Cuando llegaron, encontraron a Travis encorvado junto a la cabina, sucio, deshidratado y completamente desorientado. Su ropa estaba arrugada y su cuerpo mostraba signos de haber pasado por una experiencia extrema. Sus ojos reflejaban un terror indescriptible, como si hubiera enfrentado algo más allá de la comprensión humana. Mientras lo ayudaban a subir al coche, Travis murmuraba palabras ininteligibles, pero una frase quedó grabada en sus mentes. Ellos están ahí afuera. De inmediato lo llevaron al hospital más cercano. Los médicos quedaron desconcertados. Aunque físicamente no tenía heridas graves, su estado mental era alarmante. Reaccionaba de forma violenta ante luces brillantes o ruidos fuertes, y su cuerpo mostraba signos de deshidratación severa y agotamiento. Los análisis médicos no revelaron sustancias tóxicas ni lesiones internas, pero su presión arterial y ritmo cardíaco eran inusualmente altos. Era evidente que había pasado por un estrés extremo. Cuando Travis finalmente logró hablar, su relato dejó a todos sin palabras. Contó que, tras ser alcanzado por el rayo de luz, despertó en un espacio que describió como una sala metálica y sin ventanas. A su alrededor, figuras humanoides lo observaban mientras intentaba moverse. Tenían cabezas grandes, ojos oscuros y cuerpos delgados. Según Travis, estas criaturas se comunicaban entre sí sin emitir sonidos, y aunque intentaron sujetarlo, él luchó con todas sus fuerzas para liberarse. Logró escapar de la camilla donde estaba inmovilizado y se adentró en un laberinto de pasillos que parecían cambiar de forma a medida que avanzaba. En un momento, Travis afirmó haber encontrado a otros seres, más parecidos a humanos, que lo observaron sin intervenir. Su última memoria antes de despertar junto a la cabina telefónica fue una intensa luz que lo envolvió, seguida de un profundo silencio. El relato de Travis causó un revuelo inmediato. Su familia y amigos estaban divididos entre creerle o pensar que su mente había creado una historia para justificar su ausencia. Sin embargo, lo que más impactó fue la coherencia con la que describía cada detalle. Incluso bajo hipnosis, Travis mantuvo la misma versión, añadiendo pequeños elementos que hacían su relato aún más inquietante. Los medios nacionales e internacionales se volcaron sobre Snowflake, convirtiendo al pequeño pueblo en el epicentro de un fenómeno mundial. Ufólogos, periodistas y científicos llegaron para escuchar a Travis y examinar la zona donde había desaparecido. Aunque algunos expertos intentaron desacreditar su historia, otros señalaron que ciertos detalles, como las marcas en el suelo del bosque, eran difíciles de explicar. Tras su regreso, Travis Walton enfrentó una tormenta de dudas, especulaciones y temores. Aunque para algunos su aparición significaba el cierre de un capítulo, para él y sus más allegados, el misterio apenas comenzaba. Su experiencia no solo había marcado a Snowflake, sino que también había desatado un debate nacional sobre la posibilidad de contacto extraterrestre. El relato de Travis atrajo la atención de especialistas en ufología, científicos y medios de comunicación de todo el mundo. Pronto, su casa se convirtió en un punto de encuentro para periodistas que querían escuchar de primera mano su historia. Mientras algunos buscaban detalles sensacionalistas, otros llegaban con intenciones serias de investigar lo ocurrido. El pueblo, que hasta entonces había sido un refugio tranquilo, se transformó en el epicentro de una controversia global. La presión sobre Travis era insoportable. Por un lado, lidiaba con el escepticismo de quienes consideraban su relato una invención elaborada. Por otro, sufría las secuelas emocionales de lo que describía como un encuentro traumático. Los ataques de ansiedad y las pesadillas recurrentes le dificultaban conciliar el sueño. En varias ocasiones, Travis comentó que sentía que algo lo observaba, incluso cuando estaba solo. Aunque sus familiares intentaban calmarlo, el temor de que los seres que describió volvieran por él nunca lo abandonó. Para tratar de encontrar respuestas,
un equipo de especialistas en hipnosis regresiva ofreció sus servicios. Travis, aunque reacio al principio, aceptó someterse al proceso con la esperanza de entender mejor los eventos de los días que permaneció desaparecido. Durante las sesiones, detalló de manera consistente su experiencia: los seres de ojos grandes, la sala metálica y las sensaciones de estar siendo estudiado. Sin embargo, lo que más impactó a los investigadores fue su reacción emocional. En cada sesión, Travis revivía el miedo con una intensidad que parecía imposible de fingir. Mientras tanto, los compañeros de Travis, que presenciaron la luz inicial, seguían enfrentando el escrutinio público. Aunque habían sido sometidos a pruebas de polígrafo que confirmaron su versión de los hechos, el escepticismo hacia ellos persistía. Mike Rogers, el líder del grupo, defendió con vehemencia su inocencia y la de sus amigos, pero admitió que el incidente había destruido la confianza de muchos en ellos. La experiencia los unió como nunca antes, pero también los aisló de la comunidad. A nivel local, la presencia de investigadores y medios alteró profundamente la rutina del pueblo. Mientras algunos residentes aprovechaban la atención para atraer turismo, otros temían que Snowflake se convirtiera en sinónimo de teorías extravagantes. Sin embargo, incluso entre los más escépticos, la duda permanecía. ¿Y si Travis realmente decía la verdad? En medio de todo, Travis trató de encontrar algo de normalidad. Retomó su trabajo y evitó hablar del incidente, aunque los recuerdos lo perseguían constantemente. Cada vez que miraba al cielo, no podía evitar preguntarse si volvería a ver aquella luz, si los seres que describió aún estaban observándolo desde algún lugar. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, sabía que nunca sería el mismo. Su experiencia lo había cambiado de manera irreversible. El caso de Travis Walton no solo afectó profundamente a quienes lo conocían, sino que también desencadenó un efecto dominó que trascendió las fronteras de Snowflake. La comunidad se dividió entre quienes creían en su historia y quienes la consideraban una farsa bien elaborada. Mientras tanto, Travis intentaba reconstruir su vida bajo la mirada constante de curiosos, escépticos y creyentes. En Snowflake, las tensiones se intensificaron a medida que las visitas de forasteros aumentaban. Periodistas, ufólogos y turistas llegaban al pueblo en busca de respuestas, muchos de ellos dispuestos a pagar a los habitantes por cualquier fragmento de información o acceso a los lugares clave del caso. Algunos residentes aprovecharon esta atención para vender recuerdos y ofrecer recorridos por el bosque donde todo comenzó, mientras que otros consideraban esta exposición como una invasión de su tranquilidad. El aumento del interés llevó a que las autoridades locales enfrentaran dificultades para manejar la afluencia de personas. Las carreteras hacia Snowflake estaban abarrotadas de autos y equipos de filmación. Al mismo tiempo, se organizaron debates públicos y reuniones comunitarias para abordar el impacto que la fama repentina estaba teniendo en la vida cotidiana del pueblo. Las opiniones estaban polarizadas. Mientras algunos veían una oportunidad de poner a Snowflake en el mapa, otros temían que el caso de Travis los definiera de una manera que no deseaban. Travis, por su parte, se convirtió en un punto focal del fenómeno. Su vida, que alguna vez fue ordinaria, ahora estaba llena de preguntas constantes, entrevistas y solicitudes de conferencias. Aunque había partes de su experiencia que prefería no revivir, sabía que su relato tenía el poder de inspirar a otros, o al menos de mantener abierta la discusión sobre lo desconocido. Sin embargo, esta exposición también lo dejó vulnerable a las críticas. A pesar de las críticas, Travis continuó defendiendo su historia. En varias entrevistas, enfatizó que nunca buscó convertirse en un símbolo del fenómeno ovni y que solo quería regresar a una vida normal. Sin embargo, la normalidad seguía siendo esquiva. Las experiencias traumáticas que relataba seguían afectándolo profundamente, y su relación con amigos y familiares se vio alterada por las constantes presiones externas.
A nivel nacional, el caso despertó un interés renovado en el fenómeno ovni. Científicos, académicos y entusiastas de lo paranormal comenzaron a usar el relato de Travis como un punto de referencia en sus investigaciones. Documentales, libros y reportajes destacaron su historia, a menudo como un ejemplo emblemático de encuentros extraterrestres. Incluso la comunidad científica, tradicionalmente escéptica, no pudo ignorar completamente el caso, aunque lo abordó desde perspectivas psicológicas o sociológicas. El caso de Travis Walton parecía haber alcanzado un punto de saturación, pero un giro inesperado en su historia avivó nuevamente las llamas del misterio. La hipnosis regresiva. En un intento por desbloquear los recuerdos fragmentados de los días que estuvo desaparecido, Travis accedió a someterse a este procedimiento. Lo que emergió durante las sesiones fue tan impactante como desconcertante, elevando su relato a un nivel completamente nuevo de intriga. La primera sesión de hipnosis estuvo cargada de tensión. Travis, visiblemente nervioso, describió con detalles minuciosos el momento exacto en que fue alcanzado por el rayo de luz en el bosque. Según relató bajo el trance, se despertó en una sala completamente metálica, con una iluminación que parecía emanar de las paredes mismas. A su alrededor, figuras humanoides lo observaban con ojos grandes y oscuros, aunque los detalles eran consistentes con lo que ya había mencionado. El tono de su voz y la intensidad de sus emociones daban a entender que estaba reviviendo el momento con una claridad desgarradora. Lo que siguió dejó a los presentes sin palabras. Travis describió cómo intentó levantarse, pero su cuerpo parecía paralizado. Las figuras, a las que ahora identificaba como los seres grises, lo rodearon y comenzaron a realizar procedimientos que él no podía entender. Según su relato, sentía que cada parte de su cuerpo estaba siendo analizada, como si fuera un experimento vivo. Durante estas descripciones, su ritmo cardíaco se aceleraba y su rostro reflejaba un miedo que resultaba difícil de fingir. En sesiones posteriores, surgieron nuevos fragmentos de información. Travis habló de una segunda sala, diferente a la primera, donde vio lo que describió como humanos trabajando junto a los seres grises. Estos humanos parecían normales a simple vista, pero había algo extraño en ellos. Sus movimientos eran rígidos y sus expresiones carecían de emociones. Para Travis, la presencia de estas figuras humanas era tan perturbadora como la de los extraterrestres. ¿Quiénes eran? ¿Eran parte del mismo grupo? ¿O eran, como él especulaba, humanos que ya habían sido capturados y ahora trabajaban para sus captores? El momento más impactante de las sesiones ocurrió cuando Travis describió un objeto que parecía ser una especie de mapa tridimensional del espacio. Bajo hipnosis, mencionó cómo los seres grises le mostraron esta proyección, señalando con precisión varios puntos en el mapa. Aunque no entendía su significado, la experiencia lo dejó convencido de que los seres intentaban comunicarle algo más allá de su comprensión inmediata. Estas revelaciones no tardaron en filtrarse al público, desatando una oleada de reacciones. Mientras los creyentes consideraban que los detalles confirmaban la autenticidad del relato de Travis, los escépticos argumentaban que la hipnosis regresiva no era confiable y que los recuerdos podían haber sido influenciados por las expectativas de los investigadores. Sin embargo, incluso entre los más críticos, surgía una pregunta inquietante. ¿De dónde provenían los detalles tan vívidos y específicos que Travis narraba? El caso de Travis Walton no tardó en trascender los límites de Snowflake y convertirse en un fenómeno global. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de historias sensacionalistas, llevaron el relato de Travis a audiencias internacionales. Desde programas de entrevistas hasta portadas de revistas especializadas en fenómenos paranormales, el caso se convirtió en un tema de debate que dividió opiniones en todos los niveles sociales.
Las primeras reacciones mediáticas se centraron en la espectacularidad de la historia. La narrativa de un hombre abducido por extraterrestres y luego devuelto después de 5 días era irresistible. Los programas de televisión compitieron por entrevistar a Travis y a los madereros que presenciaron el evento inicial. Las audiencias quedaban cautivadas por los relatos detallados y las emociones palpables de los protagonistas, mientras que los presentadores oscilaban entre el escepticismo y la fascinación. Sin embargo, no todos los medios abordaron el caso con el mismo tono. Mientras que algunas plataformas se enfocaron en destacar los elementos extraordinarios de la historia, otras se dedicaron a desmenuzarla, buscando inconsistencias o posibles explicaciones racionales. Los periodistas más escépticos apuntaron a posibles ganancias económicas como motivación detrás del relato, señalando que Travis había comenzado a colaborar en un libro y un eventual proyecto cinematográfico sobre su experiencia. A medida que la cobertura mediática crecía, el caso atrajo la atención de la comunidad científica. Aunque la mayoría de los científicos mantuvieron una postura escéptica, el relato de Travis despertó el interés de investigadores de diversos campos, desde psicología hasta astrofísica. Los psicólogos comenzaron a analizar la experiencia desde una perspectiva de trauma y memoria, sugiriendo que Travis podría haber experimentado una forma de estrés extremo que alteró su percepción de los eventos. Sin embargo, este enfoque no lograba explicar las coincidencias entre los testimonios de los madereros y los resultados del polígrafo. Los físicos y astrónomos, por su parte, se interesaron en los detalles que Travis ofreció sobre la nave y sus posibles orígenes. Algunos especularon que los puntos señalados en el mapa estelar descrito por Travis durante las sesiones de hipnosis podrían corresponder a sistemas solares específicos. Aunque estas teorías no podían ser probadas, alimentaron el debate sobre la posibilidad de visitas extraterrestres y la tecnología avanzada que estos seres podrían poseer. En el ámbito de la ufología, el caso Walton se convirtió en un hito. Grupos dedicados al estudio de los ovnis vieron en el relato de Travis una de las pruebas más convincentes de encuentros extraterrestres. El caso fue presentado en conferencias internacionales y analizado en profundidad por expertos del fenómeno. Incluso surgieron comparaciones con otros casos de abducción, como el de Betty y Barney Hill, señalando patrones similares en los relatos. Con el paso de los años, el caso de Travis Walton dejó de ser únicamente un relato extraordinario para convertirse en un testimonio de resistencia personal. Enfrentando el constante escrutinio, la crítica y la incredulidad de muchos, Travis logró transformar su experiencia en un símbolo de determinación y búsqueda de la verdad. Tras la euforia inicial, los años posteriores al evento trajeron consigo momentos de silencio y reflexión para Travis. Aunque la atención mediática disminuyó, el impacto del caso en su vida no lo hizo. Regresar a la cotidianidad fue un desafío monumental. Cada visita al supermercado o conversación casual con un vecino inevitablemente giraba en torno a la abducción. Para Travis, esto significaba revivir constantemente un episodio que, a pesar de sus esfuerzos por comprenderlo, seguía siendo un enigma insondable. A nivel personal, Travis encontró consuelo en la escritura. Publicó un libro en el que narraba su experiencia con lujo de detalles, no solo para perpetuar su historia, sino también como un ejercicio de catarsis. En estas páginas, exploró los aspectos emocionales y psicológicos de lo que vivió, ofreciendo a los lectores una visión más íntima y humana de su odisea. El libro fue recibido con entusiasmo por la comunidad ufológica, consolidándolo como una figura clave en la historia de los encuentros cercanos. Sin embargo, la publicación también atrajo nuevas oleadas de críticas. Escépticos argumentaron que la obra era un intento por lucrar con el caso, mientras que otros sugirieron que los detalles añadidos eran fabricaciones diseñadas para mantener viva la atención del público. Travis, aunque afectado por estas acusaciones, optó por mantener la compostura.
En entrevistas, reiteró que su objetivo no era convencer a los demás, sino compartir su experiencia tal como la recordaba. Con el paso del tiempo, el caso Walton se integró en la cultura popular. Fue adaptado en la película Fuego en el Cielo, que dramatizó los eventos con cierto grado de licencia artística. Aunque la película se desvió en algunos aspectos del relato original, sirvió para introducir el caso a una nueva generación. Para Travis, el filme fue una mezcla de emociones. Si bien agradecía la oportunidad de que su historia llegara a más personas, sentía que algunos elementos sensacionalistas comprometían la autenticidad de su experiencia. Hoy en día, el caso de Travis Walton sigue siendo un pilar en la narrativa de los encuentros extraterrestres. Su historia no solo desafió las percepciones de la época, sino que también inspiró a innumerables personas a cuestionar los límites de lo conocido. Aunque el misterio que rodea su experiencia permanece intacto, Travis encontró en él una fuente de fortaleza. Más allá de las críticas y el escepticismo, su relato se erige como un recordatorio de que, a veces, lo más importante no es probar la verdad, sino tener el coraje de contarla. Décadas después del evento que marcó su vida, Travis Walton reflexiona sobre el impacto duradero de su experiencia y el legado que dejó en la historia de los encuentros extraterrestres. A pesar del paso del tiempo, el caso Walton sigue siendo objeto de debate, inspiración y controversia, consolidándose como uno de los relatos más emblemáticos en el ámbito de la ufología. Para Travis, los años de enfrentarse al escrutinio público y a la incredulidad fueron una prueba de resistencia emocional y mental. Aunque nunca buscó convertirse en una figura pública, su experiencia lo obligó a asumir ese papel. En retrospectiva, Travis reconoce que el evento no solo cambió su vida, sino también la percepción de miles de personas en todo el mundo sobre la posibilidad de vida extraterrestre. El impacto del caso se extiende mucho más allá de los límites de Snowflake. Investigadores, científicos y entusiastas han dedicado años a analizar cada detalle del relato, buscando pruebas que respalden o refuten la narrativa de Travis. Su experiencia ha inspirado a generaciones de estudiosos del fenómeno ovni y ha desafiado las normas de la investigación científica, cuestionando las fronteras entre lo posible y lo desconocido. Uno de los aspectos más significativos del legado de Travis es cómo su historia ayudó a normalizar las conversaciones sobre encuentros extraterrestres. Antes de su caso, el tema era visto con escepticismo extremo y a menudo relegado al ámbito de lo sensacionalista. Sin embargo, la magnitud del caso Walton obligó a los medios y a la sociedad a tomar en serio la posibilidad de que algo inexplicable hubiera ocurrido. Documentales, libros y películas han llevado esta narrativa a audiencias globales, manteniendo vivo el interés y alimentando el debate. Décadas después del evento que marcó su vida, Travis Walton reflexiona sobre el impacto duradero de su experiencia y el legado que dejó en la historia de los encuentros extraterrestres. A pesar del paso del tiempo, el caso Walton sigue siendo objeto de debate, inspiración y controversia, consolidándose como uno de los relatos más emblemáticos en el ámbito de la ufología. Para Travis, los años de enfrentarse al escrutinio público y a la incredulidad fueron una prueba de resistencia emocional y mental. Aunque nunca buscó convertirse en una figura pública, su experiencia lo obligó a asumir ese papel. En retrospectiva, Travis reconoce que el evento no solo cambió su vida, sino también la percepción de miles de personas en todo el mundo sobre la posibilidad de vida extraterrestre.